Bueno, les comentaba que esta es una presentación que hice en PowerPoint sobre redes de computadoras. Y bueno, esta presentación voy a empezar a, a ponerlo como dice que empieza con definición de red. Y dice que es la interconexión de dos o más computadoras unidas mediante un software y en base a un medio de transmisión. En su concepto, cuando aparece software, se refiere al sistema operativo de red. Y cuando se refiere a la transmisión, se refiere a un modem ruteador llamado router. Entonces, en la definición de red, básicamente, cuando yo conecto dos computadoras, ¿sí? A partir de dos ya se vuelve una red. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta, con toda confianza pueden preguntar, no hay ningún problema. ¿Nadie tiene alguna duda? Todavía, al menos. ¿Vamos bien todos? Sí, profesor. Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos a darle un enter. Dice, ¿cuál es el objetivo de una red? El objetivo de una red consiste en intercambiar y transferir información, permitir la comunicación entre los usuarios por medio de mensajes o correo electrónico y compartir recursos como impresoras, discos duros, etc. Ese es el objetivo de la red. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a un café internet, vemos que normalmente hay una impresora, ¿no? Y es la única que hay y desde cualquier máquina podemos mandar a imprimir. Ese es un ejemplo clarísimo de una red. No sé si puedo continuar, vamos a continuar. Si hay alguna pregunta me indican. Ventajas de una red, dice, ahorro de recursos, compartir archivos, compartir programas y paquetes, tener información reciente y actualizada, intercambiar información, comunicación entre los usuarios, incremento de la productividad, ahorro de tiempo y mayor confiabilidad. Eso sería básicamente las ventajas de una red. ¿Vamos bien todos? Si alguien tiene alguna duda, me indica. Y ahora viene la clasificación de las redes. Dice, la clasificación de las redes se basa en la distancia que puede tener una microcomputadora respecto a otro y en general la cobertura que puede tener la red. En base a esto, se pueden mencionar dos grandes grupos, que son las redes de área local, entre paréntesis LAN, y las redes de área extendida o remota llamadas WAN. Entonces, ahí lo dice muy claro, lo que va a definir es la cobertura, ¿no? Entre una y otra. LAN. Local Area Network, traducido al español, sería red de área local. Las siglas LAN las siglas son en inglés, Network Area Local. Bueno, dice, las redes LAN comprenden distancias cortas que pueden ser de hasta varios metros. Generalmente se instalan en un departamento, en una planta, en un edificio o de un edificio a otro. Un ejemplo claro de una red LAN sería el café Internet. ¿Por qué el café Internet? Porque vemos que están prácticamente pegada una máquina contra la otra, ¿no? Y donde también está un servidor. Cuando tú entras a un café Internet, ves que está una persona a la entrada, ¿no? Y esta es la que controla una computadora, una máquina, que esa máquina es el famoso servidor. Incluso cuando nosotros vamos a salir, ya terminamos, pedimos una máquina, trabajamos y cuando ya nos vamos, le decimos a la persona encargada, le decimos que cuánto va a ser, ¿no? Por el tiempo que estuve ahí. Y él en su maquinita, en su máquina, que es el servidor, ahí nos dice el tiempo que nosotros estuvimos y es lo que nos cobra. ¿Sale? Pero eso lo hace en el servidor. Es decir, en toda red siempre debe existir un servidor, que es el cerebro
vamos a decir, es el cerebro de la red. ¿Alguien más? Si alguien tiene alguna duda, con toda confianza me indica, por favor. Y la otra red es la red amplia o extendida, por sus siglas en inglés, Wide Area Network, que sería traducido al español como una red amplia o extendida, ¿ok? Dice, las redes WAN permiten la comunicación de datos a grandes distancias a través de medios como el satélite o vía microondas, los cuales permiten distancias de miles de kilómetros. Su cobertura puede ser entre ciudades e inclusive de un continente a otro. Entonces, cuando ya involucras distancias de miles de kilómetros, entonces ya estás hablando de una red amplia o extendida. Entonces sería una red WAN. Muy bien, entonces su cobertura ahí lo dice muy claro, que puede ser entre ciudades e inclusive de un continente a otro, o de un país a otro también. La red Metropolitan Area Network, entre paréntesis MAN, dice, este tipo de red es el paso intermedio entre una red LAN y una red WAN, ya que la extensión de este tipo de redes comprende el territorio de una gran ciudad. Las redes MAN son redes de alta velocidad capaces de dar cobertura a una geografía relativamente extensa, aunque nunca superando las dimensiones de una ciudad, dice, ¿no? Bueno, pues un ejemplo podría ser la CDMX, como una red MAN, o una ciudad, ¿no? Bueno, continuamos. Red inalámbrica. La red inalámbrica, entre paréntesis, dice Wi-Fi. Es un término que se utiliza en informática para designar la conexión de nodos sin necesidad de una conexión física. Esto se hace por medio de ondas electromagnéticas. ¿Sale? Eso sería la red inalámbrica. Protocolo de red. Protocolo de red dice, un protocolo es un conjunto formal de convenciones y reglas que establecen cómo las computadoras pueden comunicarse a través de las redes, reduciendo al mínimo los errores de transmisión. Se les conoce como el lenguaje de las redes porque es la forma en que se comunican. Ejemplos: TCP/IP, NetBIOS, IPX/SPX, NetBEWI, AppleTalk, SNA, etc. Y TCP/IP dice es el más utilizado por Windows. Ejemplo: 132.248.87.5 y AppleTalk dice lo utilizan las Macintosh, las famosas Mac. ¿Dudas, compañeros? ¿Ninguno? No, Sí. profesor. Ok, vamos bien. Topología de las redes dice. La topología se refiere a cómo se establece y se cablea físicamente la red. La elección de la topología afectará la facilidad de la instalación, el costo del cable y la confiabilidad de la red. Las tres topologías básicas son estrella, anillo y bus. Ahí están las topologías. Estrella dice, cada estación se conecta con su propio cable a un dispositivo de conexión central que puede ser un servidor, un concentrador o un repetidor. Esta topología utiliza mucho cable, pero en caso de una falla es fácil aislarla. Si una estación funciona mal en la red, solamente se apaga. Es ideal para estaciones que se localizan a gran distancia. Las comunicaciones de datos son bidireccionales. Esa es la topología estrella. Ahora vamos a ver lo que dice la topología anillo. Dice, las máquinas se conectan físicamente en forma de anillo, terminando el cable en la misma máquina en donde se originó. Difícil de instalar. Cada estación repite activamente todos los mensajes. La falla de una máquina rompe el anillo causando que toda la red se apague. El flujo de datos es en un solo sentido. Cada máquina va recibiendo la señal y si no le pertenece, la retransmite a la siguiente estación. Falla la red al fallar el cable o una máquina. La bus. Topología bus.
Todas las estaciones se conectan a un cable central llamado bus o canal. Esta topología es fácil de instalar y requiere menos cable que la topología estrella. Se conectan todas las estaciones a una después de otra a un mismo canal. El bus permite que todas las estaciones reciban todas las transmisiones simultáneamente, pero solo una transmite. Si falla el canal, falla toda la red. Si falla una estación, no afecta. Jóvenes, una pregunta. De las tres topologías que acabo de mencionar, la anillo, estrella o bus, dígame cuál es la topología que utiliza el café internet. ¿Alguien tiene una idea? Sería la de bus, ¿no? Es correcto. Muy bien, compañero. ¿Cómo te llamas? Soy Mendoza, Ok, Alejandro. sí, muy bien, Mendoza Alejandro, Alex, sí, efectivamente es la bus, efectivamente, porque si te das cuenta la bus es una red que está prácticamente pegada, ¿no? Una máquina contra otra, ¿no? Y utiliza un mismo bus o canal para todas, y lo mismo aparece en el café internet, es un solo bus, un solo canal. Muy bien, gracias Alex. Entonces, vamos a continuar con explicando la URL. Dice que es la dirección única y específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles de la www para que puedan ser localizados por el navegador y visitados por los usuarios, la famosa URL, ¿no? Ahí está. Nombre de dominio. Dice, un nombre de dominio, a menudo denominado simplemente dominio, es un nombre fácil de recordar asociado a una dirección IP física de Internet. Se trata de un nombre único que se muestra después del signo arroba en las direcciones de correo y después de la www. En las direcciones web, por ejemplo, el nombre de dominio ejemplo.com se podría traducir a la dirección física 198.102.2.434.8. Otros ejemplos de nombre de dominio podría ser google.com o wikipedia.org. Y el subdominio, ahí aparece, sería, dice subdomain sería el www. Y donde dice computer.com, eso sería el dominio. Si le incluimos el www, entonces le estamos incluyendo el subdominio. ¿Sale? Pero por ejemplo, si decimos google.com, entonces ya estamos diciendo su dominio normal o wikipedia.org. Ese sería su dominio. No sé si haya alguna duda con respecto a la URL. No, profesor. No, profesor. Ok, y con respecto al dominio, ¿nadie tiene dudas? ¿Vamos bien todos? Sí. Ok, muy bien. Ok, entonces para armar una red requerimos tanto de hardware como de software. ¿Qué voy a requerir en la parte de hardware? Pues el servidor, las estaciones de trabajo, el modem routeador llamado router, el hot o concentrador, el cableado y mi impresora. Es decir, si quisiera meter un café internet, si yo quisiera armar un negocio de café internet, pues tendría que meter todo eso, mi servidor, mis estaciones de trabajo, ¿no? Ahora, si quiero, en la parte de software, ¿qué es lo que necesito? Bueno, necesito un sistema operativo de red. Y aquí en el sistema operativo de red, ¿en dónde lo voy a instalar? Ah, pues en el servidor, ¿no? Entonces, en el servidor voy a instalar mi sistema operativo de red. También necesito mi protocolo de red, ¿no? Un protocolo. En este caso, pues, voy a utilizar el TCP/IP, ¿no? Que es el más común. La topología de red, pues ya vimos que la topología de red puede ser la topología bus, ¿no? Que es ideal. Y el nombre de dominio, tengo que ponerle un nombre a mi red, ¿no? Eso ya yo se lo doy, ¿no? Se lo fija la persona que va a crear este dominio. Eh, Puedo, por ejemplo, instalar aplicaciones como Teams, Gyms, etcétera.
paquetería, ¿no? Como de Office, por ejemplo, el 365 lo puedo poner. Y el, bueno, ahí ya me pasé a la siguiente. En la siguiente, bueno, aquí hay una foto de, por ejemplo, de cómo está el edificio C, en donde damos clase nosotros, en los salones del edificio C. Y vean, por ejemplo, que aquí aparece aquí arriba, lo marco, que dice que está el hub o concentrador. Y ahí está. El hub es donde se concentran todas las máquinas. Está en el mismo salón, ahí lo estoy exponiendo, donde ahí se ven las máquinas, ¿no? Esta es una red LAN, es un clásico red LAN. Y donde tengo aquí mi concentrador, hub o concentrador se llama. Y aquí se ve claramente ya abajo, se ve ya más de cerca, ¿no? Y ya después del hot, dice, alguien diría, bueno, y después del hot, ¿a dónde para eso? Bueno, se va al servidor. Físicamente ahí no está el servidor, está en otro lado, ¿no? Lo único que se ve ahí es el hot o concentrador, pero el servidor está en otra parte.